Buenos días a todos. Hoy, me complace iniciar esta teleclínica ECO de medicina interna y, en esta oportunidad quiero darle la bienvenida a este espacio virtual creado por SOS Telemedicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, liderada por el doctor Héctor Arrechedera. Estamos muy emocionados en esta oportunidad de contar con un panel de expertos de categoría y con una residente que pertenece al Hospital Universitario de Caracas del posgrado de Medicina Interna. Mi nombre es Jonis, yo soy médico internista también del Hospital Universitario de Caracas, egresado de la Universidad Central de Venezuela, y tengo la oportunidad de llevar esta teleclínica que también es gracias a la iniciativa de la Universidad de Albuquerque, en Nuevo México, y gracias a las alianzas estratégicas que tiene nuestra universidad. Hoy hablaremos de un tema, que para nuestro país y, para nuestro continente en general tiene mucha importancia, y esto es relacionado principalmente a las enfermedades granulomatosas, quizás más orientado a las patologías las micobacterias tuberculosas, en este caso, pero en el caso clínico que se presenta, esto nos hace pensar en varias etiologías principalmente, tomando en cuenta nuestra epidemiología. Para explorar este tema contaremos con un caso clínico que va a presentar la doctora Gabriela Machado, médico cirujano, egresado de la Universidad de Oriente, núcleo Anzoátegui, y el grupo de expertos va a estar liderado por la doctora Hilda Ponte, médico neumonólogo, también que se encarga, de llevar la consulta del programa de tuberculosis perteneciente al Hospital Universitario de Caracas en nuestro ambulatorio docente. Así también como la doctora Yosbeli García, médico internista e infectólogo, que también pertenece a esta consulta y nos acompaña el día de hoy. Y a la doctora Luz Hernández, médico internista, perteneciente también al Servicio de Medicina Interna 2 del Hospital Universitario de Caracas. Y tenemos hoy el privilegio de contar con todas estas personas que nos van a ayudar. Entonces, quiero darle la palabra en este caso a la doctora Gabriela para que inicie su presentación del caso clínico. Y el escenario es tuyo, Gabriela. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. A continuación vamos a dar inicio al caso clínico que ya se va a transmitir, que corresponde con la paciente MM de 45 años, quien tiene el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico del 2007 en contexto de nefropatía lúpica clase 3 asintomática. Actualmente en tratamiento con prednisona 10 miligramos vía oral orden día, hidroxicloroquina 200 miligramos vía oral orden día y micofenolato mofetilo 500 miligramos vía oral orden día 2 veces al día. Quien refiere inicio de enfermedad actual en mayo de 2024, cuando, posterior al cumplimiento de tercera dosis de ciclofosfamida, en julio del 2024 se asocian alzas térmicas, más aumento de volumen en región mamaria izquierda con signos de flogosis, por lo que difieren cuarta dosis de ciclofosfamida y posteriormente en septiembre de 2024, en vista de signos de flogosis, realizan toma de muestra de la zona donde se aísla un Staphylococcus aureus metilcilino resistente y cumplen antibiótico-terapia en la institución donde se estudiaba sin respuesta clínica. En vista de esto, les realizan una biopsia de mama en la cual se reporta que presenta mastitis crónica y en el estudio de la biopsia, además de esto, presentaba zonas o áreas de necrosis con célula de Langhans. En vista de esto, deciden hacer una fibrobroncoscopia más lavado bronquioalveolar, donde se evidencia epitelio bronquial reactivo, inflamatorio crónico y reagudizado, sin ningún tipo de malignidad. Posteriormente egresan, sin embargo, la paciente continúa evolucionando presentando diaforesis nocturna, la cual no tiene temporalidad precisada, disminución de peso no cuantificada y persistencia de alzas térmicas. Así continúa hasta el 15 de agosto del 2025,
cuando presenta salida de secreción fétida a través de orificio de mama izquierda en donde realizaron la biopsia previamente descrita y presentaba además signos de flogosis nuevamente. Por lo que el día 5 de septiembre la paciente acude a centro de salud donde se decide su ingreso. Entre los antecedentes personales pertinentes, cuenta con una cantidad de hospitalizaciones entre 2005 y 2007, las cuales fueron por anemia que no se estudió. En este caso, ella meritó transfusiones de al menos 3 unidades de concentrado globular. Además de esto, en el 2007 es diagnosticada con lupus eritematoso sistémico por aumento de azoados y anemia normocítica normocrómica, por lo que se cumplen pulsos de metilprednisolona, 1 gramo endovenosa por 3 días, seguidos de prednisona, que posteriormente se fue desescalando, e inicia hidroxicloroquina 200 miligramos una vez al día, micofenolato mofetilo 2 veces al día, que cumple de manera irregular hasta mayo del 2025. Además de esto, en 2008 la paciente es diagnosticada con hipertensión, la cual se trata con los sartán potásicos 100 miligramos una vez al día. Inicia en el 2024 con los pulsos de ciclofosfamida por la nefritis lúpica previamente descrita, de los cuales se cumplen 3 de 6, y tiene seguimiento por nuestro servicio, en nuestra institución por el servicio de nefrología. En septiembre de 2024, en la lesión mamaria previamente descrita en enfermedad actual, se le realiza el drenaje quirúrgico más la fibrobroncoscopia y lavado bronquioliolar con toma de muestra de mucosa transbronquial. En este se aísla el Staphylococcus aureus metilcinino resistente y cumplen el tratamiento con vancomicina y meropenem. En cuanto a los antecedentes familiares, la paciente niega algún antecedente que esté en asociación con el curso de su enfermedad actual, y en los hábitos psicobiológicos niega hábitos tabáquicos, etílicos e ilícitas. En cuanto a su grado de instrucción, es técnico superior en artes militares. Entre los antecedentes epidemiológicos, lo pertinente es que la paciente refiere vacunación contra SARS-CoV-2, 2 dosis de Sinopharm, niega viajes recientes y niega contacto con sintomáticos respiratorios o pacientes con diagnóstico de tuberculosis previa. Además de esto, en cuanto a su examen funcional, refiere un hábito miccional 6 veces durante el día, 1 vez en la noche, negando síntomas miccionales, y un hábito evacuatorio interdiario sin cambios del día. Al examen físico de ingreso, la paciente presenta 120/78 milímetros de mercurio de presión arterial, frecuencia cardíaca 80 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 18, con índice de masa corporal de 24.5 y saturando el 97% aire ambiente. Al examen físico de piel no presenta alteración más que equimosis en miembros inferiores, y además de esto se evidencia que la paciente no cuenta con cicatriz de BSG de la vacunación. Al examen físico, en cuanto a los ojos, no se evidencia ninguna alteración más allá que una opacidad del cristalino bilateral. Se le realiza fondo de ojo y los hallazgos de tanto en ojo derecho como izquierdo: reflejo rojo-naranja presente, disco óptico de bordes netos, relación arteriovenosa 2 a 3, sin evidencia de exudados ni hemorragias. Al examen físico en cuello, iba en región nucal y supraclavicular bilateral. Y en cuanto al examen físico de mamas, se evidencian asimétricas a expensas de mama izquierda, en la que se evidencia retracción de pezón izquierdo con evidencia de solución de continuidad y salida de secreción purulenta, costrosa, escasa, asociada a signos de flogosis. Además de esto, a la palpación se palpan 3 lesiones ocupantes de espacio móviles dolorosas de aproximadamente 1 por 1 centímetros, sin signos de inflamación, los cuales se ubican en el cuadrante superexterno de la mama. En relación a los ganglios linfáticos, estos no son visibles ni palpables. Al examen físico cardiopulmonar no presentaba ningún tipo de alteración. De igual manera, al examen abdominal no se evidencia ningún tipo de visceromegalias. En cuanto a genitales y extremidades, estos estaban dentro de límites normales y la parte neurológica se encontraba también sin alteraciones. Se les realizan laboratorios desde el momento de ingreso, en donde podemos evidenciar que la paciente cursa con cifras de hemoglobina persistentemente en 8.3, 8.1, al 15 de septiembre presenta 7.2,
gramos por decilitro y posteriormente asciende progresivamente sin ningún tipo de intervención médica. En cuanto a los leucocitos, se evidencian leucocitosis marcada en 24.520 que posteriormente disminuyen de forma progresiva y estos se encuentran a expensas de neutrófilos. Además de esto, podemos evidenciar que la paciente cursa con serología negativa y se le realiza BSG, en donde inicialmente está en 75 y posteriormente se evidencian cifras elevadas en 100, 120 y 140 progresivamente. En cuanto a los estudios de química sanguínea, podemos evidenciar que la urea de ingreso es de 84.9, que disminuye progresivamente hasta el último valor control en 38.2, así como valores de creatinina que se mantienen de forma estable entre 2.8 a 2.5, en algún momento de su evolución intrahospitalaria presenta 3.3 y posteriormente 2.63. Asimismo, tenemos una elevación de ácido úrico en relación a un parámetro previo que estaba en 7.7 miligramos por decilitro el 9 de septiembre y posteriormente el 24 de septiembre presenta 16 miligramos por decilitro, así como elevación progresiva de fosfatasa alcalina de 122 a 216 y de GGT de 151 a 293. En cuanto a los exámenes complementarios, contamos con una biopsia renal de 2007 cuando se realiza el diagnóstico de glomerulonefritis lúpica focal en 4 de 9 glomérulos evaluables que corresponde con clase 3, así como estudios inmunológicos del 2023, donde el C3 está en 1.14, C4 en 0.18, ANA por IFI 1 en 80 positivo con patrón moteado con 3 cruces. Asimismo, la secreción de acceso de mama izquierdo, que fue la previamente descrita. Además de esto, contamos con ultrasonido renal, transvaginal y ultrasonido mamario, todos, del año 2024, en donde se evidencia el ultrasonido renal, riñones disminuidos de tamaño con alteración renal parenquimatosa difusa bilateral y litiasis renal derecha no obstructiva. En cuanto al ultrasonido mamario, nódulo sólido en mama izquierda de etiología precisar, sin signos ecográficos sugestivos de mastitis izquierda. Recibimos las revisiones de láminas de las biopsias realizadas en el año pasado y pudimos reevaluarlas en donde se evidencia en mama izquierda mastitis crónica granulomatosa, fibrosis, infiltrado inflamatorio mononuclear y granulomas con células gigantes tipo lanjas, además de focos de necrosis tisular. En este momento, en las tinciones de ZN no se observaron microorganismos patógenos. Asimismo, en en los fragmentos de mucosa bronquial no se evidencia inflamación crónica inespecífica leve y en estas muestras también se evidencian eritrocitos, coágulos sanguíneos con fragmentos de epitelio bronquial sin atipias y macrófagos sin hallazgos de malignidad. Nuevamente se hacen estudios inmunológicos que están dentro de parámetros normales, así como también un uroanálisis que reporta un aspecto turbio, amarillo, pH en 6, proteínas trazas, resto negativo con bacterias moderadas, leucocitos 17 a 20 por campo y hematíes 1 a 2 por campo con células planas en 8 a 10. Nuevamente se hace una mamografía donde se evidencia en la mama izquierda de forma heterogénea y densa con calcificaciones bilaterales, sin embargo de aspecto benigno. Además de esto, se repite nuevamente el ecosonograma mamario, el cual en la mama izquierda se evidencia un ecopatrón heterogéneo de predominio fibroglandular, 3 colecciones con trayectos fistulosos a piel, de 8 por 4 milímetros en periareolar y de 20 por 4 milímetros retroareolar, en 1.8 centímetros y 0.9 centímetros. En este momento no hay otras evidencias distintas a esto. Al momento del ingreso se les realizan rayos X de tórax el 7 de septiembre y el 16 de septiembre, donde podemos evidenciar un infiltrado reticulonodular bilateral con reforzamiento bronquial derecho. Sin embargo, en el campo pulmonar izquierdo podemos observar en tercio medio una imagen radiopaca heterogénea con una imagen en su centro radiolúcida de características redondeadas. Del resto del estudio está sin alteraciones. Tenemos además un electrocardiograma sin ningún tipo de alteraciones
Y posteriormente se realiza un nuevo ecosonograma mamario en nuestra institución, en donde se observa imagen ovalada de bordes circunscritos heterogénea, predominio hipoecogénico, sin artefacto asociado, avascular al modo Doppler color, que mide 10 milímetros por 4 milímetros. Además de esto, se observa ectasia ductal de 4,7 milímetros de contenido denso en su interior, que comunica con el complejo areola-pezón y se continúa hasta la piel. Asimismo, en región retroareolar se observa imagen irregular de bordes mal definidos, heterogénea, a predominio hipoecogénica, que deja reforzamiento acústico posterior. También es avascular al doble color y mide 12,5 por 8 milímetros por 18 milímetros. La piel de grosor y ecogenicidad conservada. En cuanto a la región axilar, se evidencia una imagen redondeada de márgenes circunscritos hipoecogénica sin presencia de hilo graso con vascularidad periférica. En la mama derecha no hay ningún tipo de alteraciones y por ende el ecosonograma concluye como mamas de ecoestructura fibroglandular homogénea, quiste complicado izquierdo, un BIRATS 3, con una ectasia ductal compleja de probable trayecto fistuloso cutáneo izquierdo, además de área de colección en mama izquierda mal definida y adenopatía izquierda con características de sospecha. Por lo antes descrito, se solicita una tomografía de tórax en donde se evidencia en la misma nódulos en ambos ápices pulmonares y podemos evidenciar en el transcurso de la tomografía que en el lóbulo medio se evidencia una imagen en la que hay pérdida de del parénquima pulmonar con engrosamiento de pared y una región concéntrica cavitada que es sugestivo de granuloma. Además de esto, en el parénquima pulmonar del lóbulo inferior derecho se evidencian imágenes que coinciden con árboles en gemación o árboles en brote. Podemos evidenciar también en la tomografía de tórax que en la región axilar se evidencia un ganglio que corresponde a adenomegalia, sin embargo, este no presenta características de sospechas dados por márgenes esticulados o calcificaciones. Posterior a esto, se le realiza a la paciente una PPD, la cual reporta anérgica el 15 de septiembre. También se le realiza un ecocardiograma transtorácico, del cual recibimos un reporte verbal sin hallazgos sugestivos de endocarditis infecciosa y hemocultivos en sangre periférica, los cuales reportan sin crecimientos bacterianos. Posteriormente, la toma de muestra del lavado bronquialveolar, recibimos un resultado de GeneXpert que reporta Mycobacterium tuberculosis detectado sin resistencia a la rifampicina. Además de esto, pudimos procesar galactomanano en líquido bronquialveolar negativo y se evidencia en los estudios de lavado broncoalveolar también hallazgos sugestivos de histoplasmosis en las muestras obtenidas. Por lo antes descrito, tenemos la evolución intrahospitalaria, en donde tenemos una paciente la cual ingresa el 8 de septiembre por mastitis sobreinfectada, por lo que iniciamos vancomicina, 1 gramo vía endovenosa, orden día por 72 horas. Sin embargo, por disponibilidad institucional, tuvimos que cambiar antibiótico-terapia a linezolid 600 miligramos vía endovenosa asociado a clindamicina 900 miligramos cada 8 horas y esto se cumple por 14 días con mejoría de la lesión. A pesar de esto, la paciente persiste con episodios febriles, por lo que se toman hemocultivos que reportan negativos y se realiza descarte de endocarditis negativo también a través de ecocardiograma. En vista de lo antes descritos y los hallazgos en la tomografía de tórax, se decide iniciar prueba terapéutica con tratamiento antituberculosos el 12 de septiembre. Posterior a esto, la paciente presenta una reacción adversa al fármaco antituberculoso con elevación de GGT, fosfatasa alcalina y ácido úrico, y persiste con alzas térmicas esporádicas. Posteriormente, se le realiza la fibrononcoscopia sin evidencia de lesiones macroscópicas y se reciben los resultados del lavado bronquialveolar que previamente se describieron. Además de esto, en vista de la presencia o evidencia de histoplasma en el lavado bronquialveolar, se decide también iniciar tratamiento con itraconazol.
200 miligramos cada 8 horas. Por lo antes descrito, se inicia la impresión diagnóstica con enfermedad granulomatosa en estudio, infección de piel y partes blandas, mastitis granulomatosa crónica en paciente inmunosuprimido, tuberculosis pulmonar en tratamiento actualmente, confirmado con un RAFA menor de hiperuricemia en 16 miligramos por decilitro, aumento de GGT y fosfatasas alcalinas, además de histoplasmosis pulmonar crónica. Lupus eritematoso sistémico no en actividad, nefritis lúpica clase 3, anemia moderada en 8.9, normocítica normocrómica e hipertensión arterial controlada. Por lo antes descrito, realizamos unas preguntas al panel de especialistas. Excelente presentación. Quedan quizás algunos comentarios por parte de las doctoras que nos acompañan. Ahorita continuamos con la fase de preguntas para poder ayudarte en este caso, que bueno, por lo que vemos, bueno, tiene un curso de evolución crónico que con una enfermedad inmunorreumatológica que probablemente también contribuyó a que digo nuestro, porque bueno, tomando en cuenta todos los estudios que se realizaron desde el 2024, que bueno, evidentemente esto probablemente, quizás no tomando tanto en cuenta los factores epidemiológicos y los factores de riesgo que tenía la paciente, se fue como corriendo la temporalidad en relación al diagnóstico de la enfermedad granulomatosa, en este caso tuberculosa que tiene la paciente. Entonces, quizás en este punto me gustaría escuchar la opinión en relación al caso de la doctora Ponte, de la doctora García y de la doctora Luz, para poder entonces continuar con las preguntas que tú nos vas a realizar y que te podamos ayudar y orientar a tu caso clínico. Doctora Ponte. ¿Eso yo? Sí, no, bueno, tú eres derivista, que la cosa es injusta. Bueno, este caso es interesante, bien interesante por muchos motivos. Tiene una primera parte, que es una paciente que no podemos perder de vista de que es una inmunocomprometida. La tuberculosis sigue siendo un problema de salud pública a nivel mundial. Es un problema severo. Actualmente es una emergencia a nivel mundial decretada por la Organización Mundial de la Salud. Y la tuberculosis la llaman el gran payaso. Se parece a muchas cosas, ataca todos los órganos. Nosotros podemos ver tuberculosis en cualquier lado. La mayoría de las veces la vemos en el pulmón, pero la podemos tener en cualquier órgano a donde llegue sangre, porque el bacilo puede migrar a cualquier sitio. Y tiende, como una enfermedad crónica, tiende a ser solapada. Entonces es una fiebrecita, es algo que no deja, o sea, uno empieza, que es una endocarditis, que se parece a una endocarditis. No, pero la paciente tiene quebranto, y la paciente tiene malestar, y la paciente, entonces uno empieza a decir, y tendrá un cáncer, y no será ese paciente esa paciente, el tratamiento del lupus no está siendo efectivo, y la paciente tiene un problema renal que no estará fastidiando. Entonces, la tuberculosis se solapa por muchas cosas, pero uno tiene que, siempre que tenga un paciente inmunocomprometido, tiene que pensar en tuberculosis, siempre. Sea un paciente con HIV, sea un paciente inmunocomprometido por medicamentos, sea un paciente que tenga una enfermedad autoinmune, sea cualquier cosa, uno tiene que pensar en este medio en tuberculosis. La tuberculosis de primero, o sea, descártalo de primero. Después, cuando haces una historia, la parte epidemiológica es muy importante. Uno tiene que ver el paciente en conjunto. No puede un paciente en una cúpula de cristal. Aquí está el paciente con lupus. No. Este paciente está en una casa, tiene un trabajo, tiene compañeros. Entonces, todo eso hay que investigarlo y preguntarlo bien preguntado. ¿Cómo se ha enfrentado ese paciente a la tuberculosis? O sea, tiene BCG, tiene vacuna, tiene tos, tiene flema. Hace una radiografía de tórax prácticamente de entrada. Un paciente que tenga una fiebrecita, de esa fiebrecita que no sale de pequeña, hay que hacer una radiografía de tórax. Esa radiografía de tórax es bien interesante. Las lesiones de tuberculosis generalmente son del lado derecho. Generalmente. Esta es la tuvo del lado izquierdo, del lóbulo superior. Y está sembrando base. En tuberculosis eso es lo que pasa, tiene en el lóbulo superior izquierdo y siembra base.
y es una lesión, es una neumonía cavital. Eso es tuberculosis hasta que no se demuestre lo contrario. Un reborde grueso que siembra base. Eso lo primero es tuberculosis, después buscaremos otras causas, pero primero tuberculosis en este mes. Primero tuberculosis. Y fíjense cómo está limitada esa lesión de la radiografía, está limitado por la fisura del lado izquierdo, que no es muy visible en la radiografía, pero ahí se ve visible, y esa fisura está abombada. O sea, esa lesión del lóbulo superior se está retrayendo como cura la tuberculosis, que cura por fibrosis. Entonces es una lesión que está retrayendo la fisura y por eso es muy típico, pues. Se ve como muy típico. Lo otro es, por supuesto, que tenemos el Giniper. Tenemos un Giniper positivo, pero antes podíamos tener una vaciloscopía que es muchísimo más barata que un Giniper, la podemos hacer en cualquier sitio y cuesta real y medio. Real y medio, ya no saben lo que es real y medio. 0,75 de bolívares. Entonces, eso es lo que vale una vaciloscopía. Un Giniper cuesta mucho más plata y mucho más difícil de hacer, pero en cualquier sitio, una vaciloscopía. Lo otro importante de ese caso es que tiene varias cosas. La localización, tenemos la localización en pulmón, hizo la localización en mama, que es extraño, porque generalmente el pulmón, la tuberculosis del adulto no se siembra a otro sitio, no nos crea otra tuberculosis en el paciente inmunocompetente. Pero en el inmunocomprometido tiende a diseminarse rapidito. Entonces esa lesión de pulmón puede haber pasado a mama y hacer la lesión de mama, que se leyó como una mastitis granulomatosa. Entonces nosotros empezamos a pensar en una mastitis granulomatosa de un origen. En una y no paciente con lupus. pensamos en una tuberculosis cuando dice que el granuloma tiene necrosis. Cuando hay un granuloma con necrosis, eso es una tuberculosis en la primera. Un granuloma con necrosis. Entonces, ahí hacer el diagnóstico. Bueno, lo otro importante es que, por supuesto, tiene su problema renal, que creo que el internista va a ahondar en esa parte, en su problema renal, que nos va a trastocar un poco el tratamiento, porque tenemos una droga que se elimina por riñón y que tenemos que contemplar la situación del paciente para dar tratamiento. Pero yo le voy a dejar la palabra a la doctora porque... Con respecto, sí, es un paciente inmunocomprometido de larga data, o sea, él es de por sí la enfermedad inmunorreumatológica, más el tratamiento con micofenolate, prednisona, y luego hace una nefritis lúpica y se le colocan otros inmunomoduladores como ciclophosphamida que generan mayor inmunosupresión. Y en este caso, ahí hay como una brecha porque habla que hay un aumento de volumen en la mama para mayo del 2024 y que también en ese interín le realizaron una fibrobroncoscopia abdominal, pero realmente en ningún momento hablan si de ella presentó o no presentó tos. Esto también es importante porque es muy útil y se viene utilizando durante más de 30 años utilizando la vaciloscopia. Sin embargo, si la persona no tiene tos, expectoración, esta sensibilidad de esta coloración de Signisen va a bajar, de hecho puede ser un 60% aproximadamente, y lo más recomendable incluso que está indicando la Organización Mundial de la Salud es la realización del Giniper. Claro, tomando en cuenta la situación país, lo primero en realizar es el ZN, pero no nos podemos quedar con esa negativa, porque en la biopsia dice mastitis crónica granulomatosa, ZN negativo, sí. Pero realmente hay que tomar en cuenta todo el contexto de la paciente y que puede ser, esto de que esté negativo no excluye de que no se trate de tuberculosis. Lo otro importante es que cuando trataron nada más la parte bacteriana, las mastitis crónicas o las infecciones granulomatosas pueden tener sobreinfección bacteriana y esto lo puedes tratar, pero ya va a persistir allí, o sea, quedaron nada más como en lo superficial de la parte bacteriana. En cuanto a la tomografía, habla de un patrón que es micronodular reticular y también con cavernas.
si bien como ante la alta carga de tuberculosis, ante la alta carga de enfermedad que hay en Venezuela y en otros países de Latinoamérica por tuberculosis, siempre hay que hacer un diagnóstico diferencial y no podemos hacer un cierre precoz, y hay que plantear bajo ese patrón que estamos viendo ahí otros diagnósticos diferenciales, como por ejemplo histoplasmosis, que salió allí al parecer en la coloración del lavado positivo, o sea que se vieron las levaduras. Hay que descartar también aspergilosis, que se le hizo un galactomanano y está negativo. El galactomanano en lavado bronquial tiene una alta sensibilidad y especificidad, es decir, que habla de que tal vez no era, tampoco se evidenciaron bolas fúngicas, Sí. y también otras causas menos comunes, pero que pueden haber, por ejemplo, nocardiosis, que también pueden generar esto. Entonces, esa parte allí también es importante. Lo otro es que, pasando ya ahorita a septiembre, que nuevamente aíslan el Staphylococcus aureus, el meticilino resistente, inician tratamiento con vancomicina y luego por disponibilidad cambian a linezolid y clindamicina para tratar de hacer sinergia. Está muy bien para el estafilococo, pero no está bien para la tuberculosis. Porque el linezolid, recuerden que es una terapia de segunda línea y siempre se debe reservar, igual que la levofloxacina. Lo otro importante es verificar, ella hizo una reacción adversa al medicamento, pero tenemos que ver si el tratamiento antituberculoso que recibió estuvo ajustado a función renal, porque hizo elevación de IgT, fosfatasa, hizo un patrón colestásico. Entonces eso también hay que verificar y detallar si fue así. Y bueno, allí pues la doctora después hablará de esa parte, si se retira el tratamiento, si se inician varias fases, porque siempre tenemos a veces en cuenta de que, bueno, si genera un patrón hepatocelular, o sea, elevación de ACT y ALT, es cuando vamos a retirar. Pero ¿qué pasa si es un patrón colestásico? ¿Realmente también lo retiramos? Y la respuesta puede ser que sí, puede ser que eso más adelante lo vamos a discutir. En ese mismo orden de ideas, Luz, entonces, bueno, planteamos a esta paciente, como dice la doctora Hilda, que, bueno, dentro de todo su contexto, su historia clínica, y, bueno, que ella ya viene de sus antecedentes, la enfermedad renal, la glomerulopatía, una paciente con lupus, relativamente joven, que, bueno, desde mayo del 2024, los estudios que se realizaron, al parecer, el grupo clínico que lo manejó, bueno, fue como corriendo el diagnóstico de la enfermedad granulomatosa, porque no es hasta este año que se inicia el tratamiento. Cuando ya vemos las complicaciones, evidentemente ya clínicamente más importantes, la afectación pulmonar y, bueno, la afectación de las manos. Entonces, bueno, me gustaría conocer tu opinión en relación al caso clínico. Bueno, primero quiero felicitar a la doctora Niño por la excelente presentación del caso. Machado. Niño es la primera. Sí. Y bueno, estoy de acuerdo con las doctoras, por supuesto, excelente presentación en nuestro caso. Yo no voy a abordar mucho esto porque prácticamente lo vamos a hablar en la didáctica y voy a dar mi punto de partida desde aquí. Pero si es una paciente con lupus, y lo que sí voy a poner claro acá es que las pruebas pueden salir negativas. Tengo entendido que la paciente tuvo una PPD anérgica, ¿no? Y es muy común que ellas las pacientes con lupus tengan una PPD negativa. Entonces, no por eso podemos descartar el diagnóstico de tuberculosis, porque como dijeron las doctoras, una caverna y un granuloma necrotizante o gaseoso es una tuberculosis hasta que se demuestre lo contrario. Pero eso es lo que voy a abordar, porque lo demás lo voy a abordar, por supuesto, en la didáctica. Perfecto. Entonces, Gabriela, puedes comenzar con las preguntas. Para otra cosa, adicionalmente, es que, bueno, vemos que se inició el tratamiento con itraconazol en esta paciente. Sí. Esa es la efectividad de este medicamento con las drogas que ya estamos utilizando. Las interacciones. Entonces, también entiendo que esto ha sido por costos y por disponibilidad, pero, bueno, esto es como hacer algo mientras no se hace nada. Claro. Pero verdaderamente estamos haciendo algo. Uno lo puede dar juntos. El problema es que tiene que saber que el itraconazol le va a inhibir a la rifampicina. Entonces uno tiene que ajustar las dosis, estar pendiente de eso, de que está dando dos drogas que pueden tener interacción, y ajustar dosis, ajustar bien la dosis a peso y todo eso, a lo que soporte la paciente. La paciente tiene una nefritis, que es una de las complicaciones de la rifampicina. Sí. La rifampicina puede producir nefritis, pero uno tiene que, en esos casos, lo mejor es
quitar todos los medicamentos y por peso, poner cada medicamento ajustado a peso exactamente y ver cómo se comportan los valores en laboratorio, Ok. tanto de riñón como de hígado. Adelante, Gabriela. Bueno, la primera pregunta al panel de especialistas es si en pacientes de 45 años con el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico, imágenes de tomografía en tórax que sean altamente sugestivas para tuberculosis, ¿es más beneficioso iniciar el tratamiento de forma empírica o esperar un diagnóstico microbiológico definitivo, ya sea en lavado bronquioliolar o en biopsia, para lograr la mejor resolución clínica, dependiendo del contexto del paciente? Esa es la primera pregunta. Bueno, creo que me corresponde. Sí, adelante. Cuando nosotros tenemos un paciente inmunocomprometido, que sospechamos que tiene una tuberculosis, tenemos que comenzar tratamiento empírico. No podemos esperar. ¿Por qué no podemos esperar? Porque el paciente inmunocomprometido tiende a no hacer la defensa, a no ser el granuloma, sino que tiende a difuminar la enfermedad, difundirla rápidamente. Y nosotros podemos tener, en el momento que vemos al paciente, una tuberculosis leve llamo yo una tuberculosis concentrada en un órgano, el pulmón en este caso, y dentro de 2 días podemos tener una meningitis tuberculosa, que es una situación mucho más grave, mucho más difícil de tratar, con muchísimas más complicaciones. Entonces, todo paciente inmunocomprometido, sea HIV, sea un lupus, con este tratamiento, esos pacientes así, si nosotros sospechamos que esa lesión puede ser tuberculosa, se impone dar tratamiento. Okay. Damos tratamiento, porque a mí no me gusta mucho la palabra tratamiento de prueba. Se usa mucho, pero a mí no me gusta. Yo digo, es un tratamiento empírico que se está dando porque hay una sospecha clínica, radiológica y epidemiológica que nos da diagnóstico. Con estas tres, nosotros tenemos una posibilidad de un 85% de tener el diagnóstico. Entonces, en esos pacientes con inmunocompromiso, que sospechamos que tenga una tuberculosis, y en este caso una tuberculosis avanzada, porque esa lesión tiene más de 3 meses de evolución, una lesión grande, cavitada, que puede en cualquier momento hacer una meningitis tuberculosa, que es una forma muy grave de enfermedad. Entonces, ahí se impone poner tratamiento. Sí, hay que darle la importancia a las imágenes y a la clínica que tiene el paciente y el contexto en el que tiene el paciente para poder iniciar el tratamiento empírico con tratamiento anti-TB. El diagnóstico microbiológico nos va a confirmar o nos va a aislar el germen, pero ya nosotros lo tenemos pensado y tenemos que tratar a estos pacientes, sobre todo por las complicaciones que pueden tener los pacientes inmunodeprimidos, como bien dijo la doctora Ponte, teniendo esta infección por Mycobacterium tuberculosis. Hay que tratar al paciente, es lo mejor. Aparte que también estos cultivos y las biopsias tienden a tratar, ¿okay? Entonces no podemos esperar. Tengo entendido que el resultado llegó, creo que fue el 29, y se inició tratamiento un 12, un 10. Sí. Entonces, vean los días, ¿no?, que se pudo evolucionar esa enfermedad. Claro, hay que tomar en cuenta que es en estos pacientes que están severamente comprometidos, inmunosuprimidos, que se tiene la clínica, la epidemiología y la alta sospecha. Más sin embargo, para el resto de los pacientes, lo recomendable siempre y que esté estable es esperar la confirmación microbiológica, sobre todo porque contamos con quienes ver que ya en 2 horas pudiésemos obtener el resultado. Pero justo en este caso sí está indicado y es correcto iniciarlo de manera empírica. Y en esta misma narrativa, entonces vemos que la segunda pregunta de la doctora Gabriela está relacionada a la optimización del tratamiento frente al escalamiento de la terapia inmunosupresora. Quizás Luz nos pueda ayudar un poco aquí porque, bueno, vimos qué fue lo que pasó. Sí. Ella comenzó con su enfermedad actual en el 2024, fuimos más intensivos en el tratamiento inmunosupresor pensando que esto pudiera estar relacionado a su patología de base, pero ya ahorita, que nos cambia un poco el contexto, entonces, ¿cuál sería tu opinión?
Mira, es una paciente con lupus, el contexto es súper importante, es una paciente con lupus y enfermedad renal crónica que tiene deterioro de la función renal y una infección activa sistémica. En estos pacientes, lo ideal es teniendo, por supuesto, todo subjetivo para la enfermedad infecciosa y ya la tenemos pensada, hay que tratarla, la infección y la inflamación, porque esto es lo que me está ocasionando estos deterioros. Frente al escalamiento, porque el escalamiento puede incluso suprimir un poco más a la paciente y empeorar el cuadro clínico. Entonces, en esta paciente sí hay que priorizar la optimización de tratamiento. Perfecto. Gabriela, en relación a la tercera pregunta, que En probablemente... sí, en relación a la tercera pregunta, ya tocamos el punto de la paciente inmunosuprimida, de la paciente con falla en la función renal, si la elección es mantener el tratamiento o intensificar la parte de inmunosupresión. Sin embargo, la tercera pregunta corresponde en una paciente que ya está diagnosticada, que ya inició el tratamiento y presenta elevación de enzimas hepáticas con patrón colestásico, GGT o fosfatasa alcalina posterior al inicio del tratamiento antituberculoso. ¿Qué es lo preferible? ¿La suspensión inmediata de todo el tratamiento anti-TBE hepatotóxico o la continuación con la monitorización estrecha, cambiando a un régimen no hepatotóxico? ¿Qué es lo que se prefiere para tratar de prevenir la insuficiencia hepática aguda y mantener el tratamiento de la infección? Teniendo en cuenta, doctora, que bueno, la paciente tuvo un patrón colestático. Sí, en los pacientes que presentan complicación del tratamiento, o sea, que el tratamiento no es aceptado, no es rechazado por el paciente, lo mejor es suspender el tratamiento. Okay. Parece mentira, uno dice, no, pero lo vamos a dejar sola, mira que es una paciente inmunocomprometida. Mira, suspéndelo, porque si nosotros vamos a provocar una insuficiencia hepática, como la hemos tenido a veces, una insuficiencia hepática o una insuficiencia renal severa, entonces vamos a perder todo. Entonces es preferible suspender el tratamiento e irse cerquita del paciente poniendo la droga menos tóxica. Vamos a empezar con cuál es la droga menos tóxica de todas esas, la isoniazida, quizás porque el etambutol se elimina por riñón. Tenemos la rifampicina y la piracinamida que son tóxicas hepáticas, bastante. Entonces uno empieza. Empezamos con la isoniazida, que es tremenda droga, excelente, potente, buena, y además es hepatotóxica, pero cuando es hepatotóxica de verdad, como el bolero, es así, completa. Pero uno la puede poner, podemos poner a mitad de dosis, vemos, hacemos una transaminasa, vemos cómo está, sobre todo que es una colestasis, más que una lesión del hepatocito, ahí hay una colestasis, que lo da más que todo la rifampicina, no lo da tanto la isoniazida es más tóxica del hepatocito. Nosotros ponemos la isoniazida, la ponemos siquiera a la mitad de la dosis, hacemos transaminasa, si se comporta bien, completamos, hacemos transaminasa, todo eso cerquita del paciente y haciendo exámenes cercanos para ver si no se modifica. Después que tengamos la isoniazida, la segunda droga es la rifampicina. ¿Por qué? La rifampicina es bactericida, penetra todos los tejidos y es tremenda droga. Verdaderamente que la rifampicina ha logrado hacer la curación completa de la tuberculosis y además que nos permite el tratamiento intermitente. Ponemos rifampicina, la ponemos a la mitad de la dosis, hacemos transaminasa, hacemos colestasis, pruebas para colestasis, o sea, bilirrubina y las demás pruebas, y entonces nosotros vamos viendo cómo se comporta. Después agregamos la piracinamida, yo la dejo de último. La piracinamida es excelente, la piracinamida me asegura a mí la curación de la tuberculosis intracelular, dentro del mastocito, dentro del granuloma. La que se mete en el granuloma es la piracinamida. Es excelente, maravillosa. Ella estaba abandonada, no se usaba, pero cuando la probaron en el año 78, que se empezó a probar todas las drogas, esa fue la droga que aseguró que el bacilo se moría dentro de los granulomas. Entonces, se pone piracinamida, por supuesto, a mitad de dosis. Ahí sí, a mitad de dosis. Si se nos eleva algo, la quitamos. Okay. La quitamos. Podemos seguir el etambutol, lo podemos poner y lo podemos ajustar al clearance de creatinina.
Ok. O sea, podemos ajustar la dosis a clindamycin y con esas 3 drogas nosotros podemos tratar a un paciente. Podemos agregar otras drogas, pues una quinolona si queremos, a ese tratamiento si nos falta la piracinamida. Pero eso sería la forma de tratarlo, pero muy cerquita, con medicamento, no abandonarlo. Voy a poner una piracinamida y voy a ver la semana que viene qué pasó, porque el paciente se va a complicar. Entendido. Y muchas gracias por esa aclaratoria, porque bueno, quizás en ese momento que uno ve las alteraciones de laboratorio, la paciente, el contexto, se lo quitamos, ya tiene desde septiembre, mayo de 2024 con el que verdaderamente comenzó la patología. Pero bueno, afortunadamente en el servicio siempre contamos con excelentes especialistas y podemos consultar con los demás servicios que nos ayudan a tomar este tipo de decisiones en este paciente que es complejo, porque tampoco es nuestro paciente del día a día. Entonces, eso nos da paso a la cuarta pregunta, que quizás la doctora García nos pueda ayudar un poquito en esto, sobre todo por ese histoplasma que se ve en el lavado. Entonces, Sí. tratar, no tratar, es diagnóstico porque tenemos un galacto también que está negativo. Sí, claro, hay como pasa con el VIH en pacientes inmunosuprimidos, hay una alta probabilidad de coinfección entre pacientes con infección por tuberculosis y histoplasma, ¿no? Sin embargo, tomar en cuenta solamente la observación, tal vez a nivel de microscopio, que es observador dependiente, de que se trate de una histoplasmosis, yo creo que sería necesario utilizar pues, otros métodos. El gol estándar sigue siendo el cultivo, sin embargo, el cultivo tarda 8 semanas y no podemos esperar 8 semanas en un paciente que esté inmunosuprimido. En ese caso, cabería la utilización del antígeno urinario, que tiene también alta sensibilidad de un 89-95%, y también se pueden utilizar otras pruebas rápidas como la amplificación de ácidos nucleicos para histoplasma capsulato. Solo que esta última prueba puede estar positiva, pero no indica si está realmente viable o no el hongo. Okay. Entonces allí hay que sopesar. Realmente yo trataría la tuberculosis, observaría esa respuesta clínica y realizaría estas otras pruebas para confirmar el diagnóstico. Claro, la presencia. Sí, eso ha sido un punto de discusión en el servicio, porque, bueno, o sea, fue tanto así que mientras se esperan el cultivo, porque bueno, hasta cuando se cultivó, bueno, vamos a iniciar el itraconazol tomando en cuenta la interacción que tiene con el medicamento antituberculoso, que es nuestro mayor temor. Después de haberla diagnosticado, iniciado tratamiento, hizo la RAFA, bueno, ahora le vamos a poner una droga que le va a restar efectividad al medicamento. Entonces, eso es como nuestro punto más en esta paciente es el punto más álgido que tenemos hasta ahora. Yo considero que hay bases y datos sólidos para pensar, sobre todo en tuberculosis, que la tuberculosis puede generar tal vez una afectación mayor, una evolución más tórpida, y podemos iniciar el tratamiento de la tuberculosis y tal vez esperar un poco. Okay. A ver, claro, porque hay que estar en el contexto también del país y del paciente, que el antígeno urinario no se realiza de forma pública, sino privada, sí. Y que es más difícil. Sí, muchas gracias. Bueno, en esta oportunidad, Gabriela, espero te hayamos podido ayudar en tu caso clínico, que bueno, ha sido muy interesante. Nos gustaría entonces ahora proceder a la didáctica, que está a cargo de la doctora Luz, que bueno, nos va a dar un recuento teórico de cómo ella ve esta paciente, en este caso la enfermedad granulomatosa, y daríamos cierre a nuestra actividad. Muchas gracias, Gabriela. De nada, gracias a ustedes. Bueno, tenemos una paciente bastante interesante con antecedentes de lupus eritematoso sistémico, que tiene unas lesiones en mama que nos llama bastante la atención y en el pulmón. La de mama tiene una característica de granuloma, ¿no? Que eso nos da pie para poder hablar de enfermedades granulomatosas. Las enfermedades granulomatosas son un gigante grupo heterogéneo de enfermedades de diferente etiología. Se manifiesta con diferentes síndromes clínicos, variantes de cambios tisulares y una sensibilidad no uniforme al tratamiento. No podemos olvidar la enfermedad granulomatosa crónica, que es un síndrome de inmunodeficiencia primaria y se da por un déficit en las subunidades de la NADPH oxidasa.
es más frecuente, por supuesto, en niños. Se estima que por cada 250.000 recién nacidos vivos nacen con esta enfermedad y se diagnostica alrededor de los 2 y los 3 años, por ende, esta patología, por supuesto, que nuestra paciente no aplica, entonces nos quedamos con las enfermedades granulomatosas. Sin embargo, hay un signo histológico muy frecuente y dominante que nos da pie, por supuesto, a hablar de esta enfermedad granulomatosa, que es el granuloma. Esto es un foco de inflamación crónica que consiste por una agregación microscópica de macrófagos. Posteriormente, esto se va transformando en células epitelioides rodeadas por un collar de linfocitos y de células gigantes multinucleares. Según la clasificación de este granuloma, nos va a hablar mucho en relación a dónde vamos a ir dirigido con la paciente. A pesar de que hay varias clasificaciones, las más importantes y las más estudiadas son las gaseosas y no gaseosas, o crónicas o no necróticas. Las gaseosas son este granuloma que tiene de tejido epitelioide, que en su centro tiene una necrosis, ¿ok? Esto nos habla de gaseoso o necrotizante. Y no gaseosos, que son estos granulomas que no tienen este tejido necrótico en el centro, pero sí tienen fibrosis a su alrededor. También podemos encontrar granulomas de cuerpos extraños que se ven usualmente en pacientes por talco, almidón, sutura, ácido hialurónico, también pacientes que tienen prótesis mamarias. Por supuesto que no es el caso de nuestra paciente. Yo quise más que todo hablar sobre esto porque necesitamos como abrir un poquito, cerrar el abanico, porque son muchas enfermedades las que pueden producir un granuloma. Ya de por sí, los granulomas no necrotizantes los vamos obviando un poco porque nuestra paciente presenta un granuloma necrosante. Dentro de los granulomas necrosantes, las más importantes son las infecciosas, siendo las más comunes la Mycobacterium tuberculosis en más de un 90% de los pacientes. Y dentro de las seguida de las micóticas como el histoplasma capsulatum. Las autoinmunes también se pueden ver granulomas necrosantes, sin embargo las descartamos con nuestras pacientes porque, bueno, usualmente estos nódulos reumatoides, granuloma anular, granulomatosis con poliangiitis tiene afectación en piel y nuestra paciente no tiene una afectación en piel, solo en la mama. Y los granulomas no necrotizantes, a pesar de que las más frecuentes son las autoinmunes, la sarcoidosis o el Churg-Strauss, la enfermedad de Crohn, sí se han visto manifestaciones de granuloma no necrosante en infecciones. No es el denominador común, pero no podemos tampoco cerrarnos si tenemos, depende del contexto del paciente. Pero es muy importante tener en cuenta que sí se han determinado, por ejemplo, Mycobacterium tuberculosis y citomegalovirus en pacientes con un granuloma no necrosante. Entonces, a pesar de que es más frecuente en granulomas necrosantes, no nos cerramos con las granulomas no necrotizantes. La tuberculosis es una enfermedad infecciosa causada en la mayoría de los casos por un microorganismo llamado Mycobacterium tuberculosis. Se manifiesta de dos maneras, pulmonar y extrapulmonar. La pulmonar es el 80% de los casos y la extrapulmonar que puede aparecer en cualquier órgano como las meninges, los riñones, la enfermedad de Bott que se da en la columna y la pleural que viene siendo la más importante, la más frecuente entre las extrapulmonares. Hay que diferenciar o estar un poco pendiente sobre qué es una infección tuberculosa y qué es una enfermedad tuberculosa. La infección tuberculosa es cuando tenemos el germen, la bacteria Mycobacterium tuberculosis positiva por prueba cutánea de tuberculina y por liberación de interferón, pero no tenemos ningún síntoma, la rayos X está totalmente normal y la baciloscopia de esputo está totalmente negativa. Y la enfermedad tuberculosa es cuando ya el paciente tiene los síntomas y generalmente todas estas pruebas salen positivas o están generalmente anormales. La tuberculosis se estima que hay 10.6 millones de personas que viven actualmente con tuberculosis activa, de las cuales 5.8 son hombres, 3.5 son mujeres y 1.3 son niños. El 25% de la población mundial está infectada, pero solo entre el 5 y el 10% desarrolla tuberculosis activa. Para el 2022 fue la principal causa de mortalidad en pacientes que viven con VIH, causando 167.000 muertes. Para ese año se diagnosticaron 7.7 millones de personas y la tuberculosis para ese año causó 1.3 millones de muertes. Aunque sí redujo 100.000 muertes al año, todavía falta un buen camino en relación a los factores de riesgo y poder prevenir estas enfermedades. Dentro de las manifestaciones clínicas tenemos dos, la extrapulmonar que dependerá muchísimo del órgano afectado y la pulmonar que se caracteriza por una tos que tiene una duración de 2 semanas, que progresa a expectoración y hemoptisis. El paciente puede presentar disnea, pérdida de peso y fiebre con sudoración nocturna. Dentro de los diagnósticos tenemos las imágenes que podemos observar una imagen redondeada
con bordes gruesos, que esto es una caverna. También podemos ver el clásico en el ápice, esta consolidación, y en la TBC miliar podemos ver difuso, es un patrón difuso en todo el pulmón. También tenemos las pruebas moleculares como el GeneXpert, que tiene una sensibilidad de 70-77%. El SIL-Nielsen, que va a depender mucho, la sensibilidad depende de los bacilos que se encuentren en la muestra. Por eso puede tener una sensibilidad de 38 como de 80%. Que estas pruebas salgan negativas no me exenta que el paciente tenga tuberculosis o no. De hecho, lo ideal es repetir las pruebas, ¿ok? La prueba de Mantoux, voy a hacer lo ideal acá en pacientes con LES, es que la prueba de Mantoux tiende a ser negativa. ¿Por qué? Porque tiene tratamientos inmunosupresores. Y se prefiere la liberación ELIGRA, que es la liberación de interferón. Los cultivos, que viene siendo como el gol estándar, pero también duran mucho y tiene una sensibilidad bastante elevada, 80-93%. Igual, si llega a salir negativo, no me exenta el paciente de que tenga tuberculosis. Dentro del tratamiento tenemos la primera lección, que es la primera fase con los 4 medicamentos, y luego pasamos a la segunda fase con isoniazida y rifampicina. Quería hacer un paréntesis con la mastitis granulomatosa, porque nuestra paciente es lo que presenta. Las mastitis granulomatosas pueden ser de 2 tipos, infecciosas e idiopáticas. Las idiopáticas son las más frecuentes, pero dentro de las infecciosas podemos encontrar de primera línea la tuberculosis, de segunda la ectoplasmosis y luego el sífilis. Entonces es importante que, obviamente, cuando vemos una mastitis granulomatosa, pensar por supuesto en las infecciosas, pero si no encontramos nada, es idiopática y se trata con corticosteroides. Las manifestaciones cutáneas que tiene una paciente con mastitis tuberculosa puede pasar, inicia con un nódulo que se puede acceder, se trata con tratamiento antimicrobiano, no mejora y posteriormente evoluciona al gránulo. Como podrán ver, fue el clásico de nuestra paciente. La histoplasmosis es una infección micótica endémica y sistémica que se produce por el hongo Histoplasma capsular. Es más frecuente en América del Norte y América del Sur. Sin embargo, debido a la contaminación ambiental y la situación socioeconómica, se han encontrado casos en África y Asia. Se encuentra en lugares donde hay excretas de ave y huevo de murciélago. Por eso en los lugares donde hay cuevas o los pacientes que, como decía la doctora, que la epidemiología de estos pacientes es muy importante, porque donde hay cuevas o si el paciente estuvo en una cueva o es agricultor, tienden a tener más prevalencia de estas zonas, ¿no? Es más frecuente en hombres, en una relación 6:1 en relación a las mujeres, se da en huéspedes inmunodeprimidos con un CD4 menor a 150 células. Dentro de las manifestaciones clínicas va a depender de pulmonares, es decir, se diferencia en la severidad. Tenemos la asintomática, que es un paciente que no tiene síntomas, pero al hacer las pruebas están positivos. La aguda, que son estos pacientes que tienen los síntomas agudos o leves, como la tos, la fiebre, la disnea, y tienen un desconfort a nivel del tórax, pero que no interfiere con la actividad física diaria. Y la moderada son estos síntomas, pero vamos a agregar la palabra puede. Puede requerir oxígeno, puede afectar la actividad normal diaria, puede requerir hospitalización y puede tener oxígeno suplementario. Y la severa es un paciente que ya tiene estos síntomas y aparte necesita el oxígeno, tiene una pérdida masiva de peso, requiere hospitalización y cuidados intensivos. Dentro de los rayos X del tórax, esta es una de las primeras como diferenciaciones que vamos a tener en relación a la tuberculosis, y es que hay opacidades bilaterales, pero muy irregulares. Como podemos ver aquí en los rayos X, se ven en todo el campo, pero es bastante irregular. Y a veces la linfodenopatía iliar o mediastínica es también común de esta enfermedad. Dentro de las manifestaciones clínicas, pues los nódulos pulmonares son la principal manifestación radiográfica de la histoplasmosis crónica. Esto puede pasar a una histoplasmosis pulmonar cavitaria crónica, que se da en 2 a 8% de los pacientes, y los síntomas son muy similares a la TB pulmonar. Las cavidades son de paredes gruesas y en ápices bilaterales, que pueden ser subjetivas y nos pueden dar el error en diagnóstico ahí con la tuberculosis. Y pueden tener o no signos no pulmonares o síntomas no pulmonares, enfermedades, afectaciones pulmonares no pulmonares como la pericarditis, artritis y artralgia, y manifestaciones cutáneas en cara y tórax.
Dentro de la histoplasmosis mediastínica puede ir desde asintomática hasta fibrosis mediastínica, se identifica por radiografía y ya tenemos este ganglio linfático homogéneo o masa en el mediastino. Esta histoplasmosis mediastínica puede evolucionar a granulomatosa, donde ya podemos ver la caseación y necrosis de los ganglios linfáticos. Se manifiestan imágenes con masa mediastínica ya heterogénea o necróticas y pueden ser mortales porque van creciendo y oprimiendo los órganos a su alrededor. Si continúa y estamos en presencia de un paciente inmunosuprimido, esta puede ir con una diseminación hematógena a una histoplasmosis diseminada. Podemos tener síntomas sistémicos, insuficiencia respiratoria, seguida de insuficiencia suprarrenal. Los órganos usualmente frecuentes son a nivel hepático, esplénico, linfático, gastrointestinal y de la médula ósea. El cultivo, de los diagnósticos tenemos como buen estándar el cultivo en un 72%. Repito, lo único malo con estos cultivos es que tienden a tener, como dijo la doctora, 8 semanas en tener un resultado y hay pacientes, no podemos esperar 8 semanas con un paciente. La histopatología y la citopatología, donde podemos ver las levaduras, los macrófagos, los acúmulos de macrófagos y dar con el resultado, y las pruebas de antígenos, que incluso tienen una sensibilidad mayor con el cultivo de un 83 a un 88%, siempre y cuando estemos hablando de una histoplasmosis pulmonar. Cuando es, por ejemplo, una histoplasmosis en piel, estas pruebas no nos van a ayudar. Las pruebas de anticuerpos y el beta-glucano y el galactomanano, que es una prueba más que todo para descartar, no para diagnosticar. Nos ayuda mucho para orientar al paciente. Dentro del tratamiento tenemos la anfotecina, liposomal y la hidroconazol. Eso suele pasar. Y bueno, no olvidar la coinfección que usualmente de tuberculosis y histoplasmosis, que aunque solo hay en pacientes inmunodeprimidos, aunque sí solo hay estudios con pacientes que viven con VIH. Así que bueno, una paciente con LES bastante importante y un caso bastante interesante en poder publicar, así que les dejo eso por allí. Gracias, Luz. Bueno, con esto damos cierre a nuestra actividad del día de hoy, llegando al final, bueno, de esta sesión bastante enriquecedora, yo creo que tanto para la residente como para nosotros, porque, bueno, demuestra también la realidad que tenemos cada día con nuestros pacientes y en nuestro hospital y en nuestro ambulatorio, el ambulatorio docente. Y, bueno, queremos dar las gracias a la participación de la doctora Ponte, de la doctora García y de la doctora Luz, y de la doctora Machado también, que, bueno, nos acompañó la mañana de hoy. Recordar que, bueno, esto es gracias a la colaboración de la Universidad de Albuquerque, el proyecto ECO de SOS Telemedicina, y recuerden que esta actividad de medicina interna se realiza el segundo viernes de cada mes. Entonces, bueno, nos veríamos en noviembre. Hasta luego.